Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Continuaré con la lectura del libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos. Página 522. La autora de este libro es Elena de White. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol San Pablo dice: «Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús». Filipenses 3, 13 y 14. Y San Pablo nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia, poniendo de vuestra parte todo empeño. Añadid a vuestra fe el poder, y al poder la ciencia, y a la ciencia la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, porque si hacéis estas cosas no tropezaréis nunca. Segunda de Pedro 1, del 5 al 6. Los que experimenten la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad, como Moisés contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga vida del noble servicio que rindió a su maestro. Era un hombre muy amado, Daniel 10:11, en el cielo. Sin embargo, en lugar de prevalecerse de su pureza y santidad, este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo. No derramamos nuestros ruegos ante tu rostro a causa de nuestra justicia, sino a causa de tus grandes compasiones. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. Él declara: yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: mi lozanía se me demudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna. Daniel 9:18, 15 y 20, 10 y 8. Cuando Job oyó la voz del Señor de entre el torbellino, exclamó: me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Job 42:6. Cuando Isaías contempló la gloria del Señor y oyó a los querubines que clamaban: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, dijo abrumado: ay de mí, pues soy perdido. Isaías 6, 3 y 5. Después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no le es dado al hombre expresar, San Pablo habló de sí mismo como del más pequeño de todos los santos. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4,
Efesios 3:8. Y el amado Juan, el que había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su gloria, fue el que cayó como muerto a los pies del ángel. Apocalipsis 1:17. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogante pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan en la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón, y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea por la cual, mediante la fe solamente, alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos. Pero ¿será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad y enseñan lo que le agrada? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimientos, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2, 14 al 24. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Nadie se engaña a sí mismo, creyendo que pueda volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. El pecado es transgresión de la ley, y todo aquel que peca transgrede la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Aunque San Juan habla mucho del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y no hay verdad en él, mas el que guarda su palabra, verdaderamente en éste se ha perfeccionado el amor de Dios. Primera de Juan 2, 4 y 5. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe.
No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo, y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Y la aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios, ni de lo que deben ser los que han de armonizar con su carácter. Es porque no tienen verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo. Cuanto más lejos esté de Cristo y más hierre acerca del carácter y los pedidos de Dios, más justo se cree. La santificación expuesta en las Sagradas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, cuerpo y alma. San Pablo rogaba por los tesalonicenses que su ser entero, espíritu y alma y cuerpo, fuese guardado y presentado irreprensible en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y vuelve a escribir a los creyentes: os ruego, pues, hermanos, por las compasiones de Dios, que le presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Romanos 12:1. En tiempos del antiguo Israel, toda ofrenda que se traía a Dios era cuidadosamente examinada. Si se descubría un defecto cualquiera en el animal presentado, se lo rechazaba, pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin mancha. Así también se pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Para ello, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su Creador. ¿Y se complacerá Dios con menos de lo mejor que podamos ofrecerle? Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los que aman a Dios de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y tratarán siempre de poner todas las facultades de su ser en armonía con las leyes que aumentarán su aptitud para hacer su voluntad. No debilitarán ni mancharán la ofrenda que presentan a su Padre Celestial, abandonándose a sus apetitos o pasiones. San Pedro dice: os ruego que os abstengáis de las concupiscencias carnales, las cuales guerrean contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Toda concesión hecha al pecado tiende a entorpecer las facultades y a destruir el poder de percepción mental y espiritual, de modo que la palabra o el Espíritu de Dios ya no puedan impresionar sino débilmente el corazón. San Pablo escribe a los Corintios: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Y entre los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, clasifica la templanza. Gálatas 5:22 y 23. A pesar de estas inspiradas declaraciones, ¿cuántos cristianos de profesión están debilitando sus facultades en la búsqueda de ganancias o en el culto que tributan a la moda? ¿Cuántos están envileciendo en su ser la imagen de Dios con la glotonería, las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos?
Y la Iglesia, en lugar de reprimir el mal, demasiado a menudo lo fomenta, apelando a los apetitos, al amor del lucro y de los placeres para llenar su tesoro, que el amor a Cristo es demasiado débil para colmar. Si Jesús entrase en las iglesias de nuestros días y viese los festejos y el tráfico impío que se practica en nombre de la religión, ¿no arrojaría acaso a esos profanadores como arrojó del templo a los cambiadores de moneda? El apóstol Santiago declara que la sabiduría que desciende de arriba es primeramente pura. Si se hubiese encontrado con aquellos que pronuncian el precioso nombre de Jesús con labios manchados por el tabaco, con aquellos cuyo aliento y persona están contaminados por sus fétidos olores y que infestan el aire del cielo y obligan a todos los que le rodean a aspirar el veneno, si el apóstol hubiese entrado en contacto con un hábito tan opuesto a la pureza del Evangelio, ¿no lo habría acaso estigmatizado como terreno animal diabólico? Los esclavos del tabaco, pretendiendo gozar de las bendiciones de la santificación completa, hablan de sus esperanzas de ir a la gloria, pero la palabra de Dios declara positivamente que no entrará en ella ninguna cosa sucia. Apocalipsis 21:27. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:19 y 20. Aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso. Sus facultades pertenecen a Cristo, que le compró con precio de sangre. Sus bienes son del Señor. ¿Cómo podrá quedar sin culpa si dilapida el capital que le confió? Hay cristianos de profesión que gastan al año ingentes cantidades en goces inútiles y perniciosos, mientras muchas almas perecen por falta de la palabra de vida, roban a Dios en los diezmos y ofrendas, mientras consumen en aras de la pasión destructora más de lo que dan para socorrer a los pobres o para el sostenimiento del Evangelio. Si todos los que hacen profesión de seguir a Cristo estuviesen verdaderamente santificados, en lugar de gastar sus recursos en placeres inútiles y hasta perjudiciales, los invertirían en el tesoro del Señor, y los cristianos darían un ejemplo de temperancia, abnegación y sacrificio de sí mismos. Serán entonces la luz del mundo. El mundo está entregado a la sensualidad. La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida gobiernan las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A la luz de la palabra de Dios se justifica el aserto de que la santificación que no produce ese completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser verdadera. A aquellos que cumplen con las condiciones, salir de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, se refiere la promesa de Dios. Yo os recibiré y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Es privilegio y deber de todo cristiano tener grande y bendita experiencia de las cosas de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:12. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Cada paso que se da en fe y obediencia pone al alma en relación más íntima con la luz del mundo
en quien no hay ningunas tinieblas. Los rayos luminosos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios, y éstos deben reflejarlos, así como las estrellas nos hablan de una gran luz en el cielo, con cuya gloria resplandecen. Así también los cristianos deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Las gracias del Espíritu Santo, su pureza y santidad, se manifestarán en sus testigos. En su carta a los Colosenses, San Pablo enumera las abundantes bendiciones concedidas a los hijos de Dios. No cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Colosenses 1, del 9 al 11. Escribe además respecto a su deseo de que los hermanos de Éfeso logren comprender la grandeza de los privilegios del cristiano. Les expone en el lenguaje más claro el maravilloso conocimiento y poder que pueden poseer como hijos e hijas del Altísimo. De ellos estaba el que fuesen fortalecidos con poder por medio de su espíritu en el hombre interior e irraigados y cimentados en amor, para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento. Pero la oración del apóstol alcanza al apogeo del privilegio cuando ruega que sean llenos de ello hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Así se ponen de manifiesto las alturas de la perfección que podemos alcanzar por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando cumplimos con lo que Él requiere de nosotros. Por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono del poder infinito, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren a Él? Lucas 11:13. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 14:14, 16:24. Muy cercano el tiempo está,